Muy bien, vamos a comenzar en esta mañana y vamos a repasar el versículo que tuvieron que haber memorizado la semana pasada. Davicho ya dijo el versículo de la primera semana, el que pusimos en Facebook. Exactamente, está muy enterado Davicho de todo lo que estamos haciendo, muy bien. El versículo de la primera semana era 1 de Pedro 1:5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y ahí decíamos que creemos en la eterna seguridad de la salvación por medio de la fe. La semana pasada estudiamos que creemos que la iglesia es el medio para cumplir el propósito de Dios en el mundo. Y era 1 de Corintios 12:27. Ok, ¿quién se sabe el versículo de memoria? 1 de Corintios 12:27, mi suegra. Órale pues, hermana, pues levántese y ahí fuerte diga el versículo, por favor. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 1 de Corintios 12:27. Ahí está, muy bien. Entonces lo repetimos todos juntos. 1 de Corintios 12:27. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ok, ya lleva 2 versículos, a lo mejor son más de los que se había aprendido en toda su vida, pero pues ahí va avanzando. Llegamos a la presentación del día de hoy y ya recibió su material y llegamos a la lección número 3, que tiene por título: creemos que es obligación de todos los creyentes abstenerse de cualquier relación con lo pecaminoso. Y a través de esto queremos hacer notar la prioridad o la importancia que tiene reconocer que el hecho de que seamos creyentes, por un lado, no nos vuelve inmunes al pecado, pero por el otro, no es un permiso para vivir de una manera desordenada o pecaminosa. Por decirlo de esta manera, ser salvo no es un permiso de Dios para pecar, sino por el contrario. Y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que dice principio para recordar. Y ahí va a decir lo siguiente, usted lo tiene en su primera página. Dice: ser salvo no representa un permiso para pecar, sino por el contrario, significa un compromiso absoluto de obediencia a los principios divinos y al mismo tiempo el rechazo permanente y absoluto a cualquier forma de pecado en nuestra vida y entorno. Si usted se da cuenta, aparece 2 veces la palabra absoluto. ¿Por qué decimos que en primer lugar es un compromiso absoluto? Porque hacemos referencia a que creer en Cristo abarca todos los aspectos de nuestra vida. Creer en Cristo no es solamente venir a la iglesia, creer en Cristo no es tener una Biblia, es el hecho de que nuestra vida ha sido transformada y ha sido cambiada a causa de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y esa es la razón por la cual entendemos que ese compromiso que tenemos es con la persona de Dios y es un compromiso que no tiene límites. Pero después dice el rechazo permanente y absoluto. Y por si no fuese clara la palabra absoluto, dice después a cualquier forma. Eso significa que cualquier tipo de comportamiento, de pensamiento, de circunstancia en la cual usted y yo pudiésemos estar vinculados, tendría que pasar por el filtro de si es pecado o si está relacionado con algo pecaminoso, y eso entonces nos indicaría si podemos o no participar. Pasamos a la siguiente diapositiva y ahí entonces comienza con una pregunta que en un determinado momento podría ser un tanto compleja. Dice: ¿pecado en la vida del creyente? Hay una postura que dice que los creyentes, a causa de que pues han sido salvos, ya no van a pecar. Ya no van a volver a caer en ningún tipo de pecado en su vida.
y que si llegan a caer en pecado, entonces eso es evidencia de que nunca fueron salvos. Evidentemente aquí en la iglesia no creemos eso, porque entendemos, y lo vamos a ver allí, algunas cuestiones que tienen que ver con la realidad del pecado en nuestra vida. En primer lugar, y me van a ayudar a leer los versículos, el primer versículo me va a ayudar Pedro a leerlo allí, Primera de Juan 2:1. El segundo versículo me va a ayudar Ana Laura, que es Hebreos 12:3 y 4. El tercer versículo me va a ayudar Levi, Romanos 6:12. Y el cuarto versículo, Davicho nos va a ayudar a leerlo. Ahorita te van a ayudar ahí a buscarlo, David. Entonces comenzamos con el primer versículo. Decimos que el pecado en la vida del creyente, dice, es aún posible. Aclaramos, no estamos diciendo que es permitido, no estamos diciendo que está bien, estamos diciendo que es algo que puede llegarse a presentar en la vida de los creyentes. Pedro, léenos fuerte el versículo, por favor. No, Primera de Juan, ese es Evangelio de Juan. Ok, en lo que lo van buscando, allí usted va a escuchar una cuestión sumamente importante que ahí el apóstol Juan le va a decir a las personas que les escuchan: yo les he dicho estas cosas para que no pequen. Y después menciona, pero si alguno hubiese pecado, o sea, como algo que es todavía posible. Ahora sí, Primera de Juan 2:1. Ahora, menciona allí una palabra. Dice, hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Vamos a esperar que pase la moto, que todos se enteran que va pasando. Ok, bueno, ya. Dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero después dice algo como algo que se puede llegar a presentar. Dice, y si alguno hubiese pecado. Eso significa que es algo todavía posible. Repito lo que dije anteriormente. No es algo permisible, no es algo que creemos que, bueno, pues entiende, pues es parte de nuestra vida, es algo como cual tenemos que aceptar como parte de nuestra vida, como el hecho de, pues yo creo que todos pasamos por la edad adolescente, excepto 2 personas aquí. Todos los que hemos pasado por esa edad sabemos que si comíamos, o a lo mejor todavía en esta edad, si comemos chocolates, muchos chocolates, seguramente 2-3 días después vamos a estar llenos de granitos. Porque esa es la consecuencia. Ahora, cuando dice aquí el apóstol Juan, dice, y si alguno hubiese pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No solamente dice que Él es digno de representarnos por ser nuestro abogado, sino dice que es digno porque Él es justo. Porque Él es alguien capaz de representarnos, porque se ha comportado y en su esencia misma es totalmente diferente a como somos nosotros. Ahora, el siguiente versículo es Hebreos 12:3 y 4. Fuerte, Ana Laura, ¿lo puedes leer, por favor? Ahora, menciona que el pecado en la vida diaria de cada uno de nosotros es un conflicto. Imagínese, usted va manejando y de repente le pegan un cerrón que casi usted se embarra contra el muro de contención, o alguien le habla de una forma no apropiada, e inmediatamente sentimos el conflicto dentro de nosotros para responder con una ofensa mayor a la que hemos recibido. Ahora, el pecado, como dice allí, dice que es un conflicto permanente. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y eso es muy importante porque da la idea de que la persona que escribe el libro de Hebreos es como si dijera lo siguiente: ¿sabes hasta cuándo vas a tener que batallar con el pecado? Hasta que sangres. Hasta que haya sangre de por medio,
hasta que tu vida vaya de por medio en eso, hasta que mueras, dejarás de batallar con el pecado. Y eso implica, aquí no dice que es una batalla donde el diablo o nuestra carne, el mundo, pretende sacarnos la lengua, picarnos los ojos, sino dice, no habéis resistido hasta la sangre. Y esa palabra resistido es muy interesante porque transmite la idea de ser herido en combate, de no ser muerto en combate, pero sí sufrir una herida en la guerra. Ahora, imagínese qué tipo de herida podría recibir un soldado romano si en aquel tiempo pues las armas pues eran espadas, eran lanzas. No iba a tener una cortadita así como de 2 centímetros, iba a tener un cacho de cortado, que por causa de que el enemigo te quería matar. Ahí le dice, no has resistido hasta morir el pecado, entonces tienes que seguir combatiendo. El siguiente versículo, Romanos 6:12, Levi. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ok, creo que faltó que dice si nos servís por amor los unos a los otros, ¿o ese es el 13? No, ese es ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ok, ahora menciona allí algo importante. Dice, no reine pues el pecado en vosotros. Si fuese que el pecado fuese algo que se erradica literalmente de nuestra vida, que ya es expulsado, desterrado de nuestro cuerpo mortal, pues sería algo por demás que no tendría razón de ser que esté escrito de esa manera en la palabra de Dios. Pero cuando Pablo le dice a los romanos, le dice, no reine pues el pecado, significa que el pecado puede llegar a tener un determinado dominio, que es un enemigo constante que está asediando vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Y si no caíste hoy, puedes caer mañana. Y si no caes mañana, puedes caer al día siguiente. Y va a seguir insistiendo esta naturaleza con la cual todavía contamos que es capaz de pecar, va a seguir insistiendo hasta que caigamos. Es un enemigo constante y como dice ahí, es el enemigo a vencer. Lo vamos a ver más adelante, pero es interesante que no hay ningún mandato bíblico a que resistamos a nuestra propia naturaleza pecaminosa. Al contrario, dice que nosotros tenemos que huir de ella, tenemos que correr. Aquí suena muy espiritual, suena muy poderoso, muy lleno de vigor, lo que tantas porquerías, y discúlpeme que lo diga así, pero porquerías de pseudo alabanzas o predicaciones dicen que y vamos a atar al diablo y lo tenemos bajo nuestros pies. Y imagínense, en el libro de Judas dice que ni el arcángel Miguel se atrevió a proferir un juicio de maldición contra el diablo. Y dice que a lo más que llegó fue a decirle, el Señor te reprenda. ¿Quién se cree usted para atar al diablo? ¿Quién se cree usted para decirle, y lo decreto y pongo mi pie sobre ello y lo declaro y así va a ser? Esa es la cosa más absurda, más engañosa que puede llegar a existir. Porque nosotros ni atamos al diablo. Imagínese, no nos podemos controlar a nosotros mismos. ¿Usted cree que va a controlar al diablo? Evidentemente no. Después dice, el último versículo, David, segunda de Timoteo 1:15. Fuerte, David, fuerte, fuerte. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien las palabras de verdad. Ok,
David nos leyó el versículo 15, pero del capítulo 2. El que necesitábamos era leer el del capítulo 1. Lo vamos a leer y dice de la siguiente manera: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Y te regresas tantito, por favor. Dice que es aún una razón de posible fracaso. Eternamente, no sabemos si estos hombres volvieron al Señor. No lo sabemos. A lo mejor y sí. Pero lo que eternamente será conocido de Figelo y de Hermógenes fue que abandonaron a Pablo. Fue que se volvieron al mundo. Y hermano, el pecado en la vida del creyente es una razón continua de posible fracaso. Nunca ninguno de nosotros estará tan a salvo como para pensar que es inmune al pecado, que ya no podemos caer en él. No hay pecados imposibles para nosotros. Uno podría decir, bueno, pues sí, yo podría mentir, sí, yo podría, pues, robar a lo mejor, pero de eso a, no sé, a matar, no, yo creo que eso yo no sería capaz. Hermano, ninguno de nosotros puede sentirse exento de cometer algún pecado, porque la palabra de Dios misma no coloca niveles de pecadores. No dice que hay muy pecadores y hay poco pecadores, sencillamente los llama pecadores. Y en ese concepto estamos nosotros. Somos pecadores, pero somos pecadores perdonados, que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Pero esta es la realidad del pecado en la vida del creyente, es una causa de fracaso. Y dice allí al final del principio del versículo, ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Yo muchas veces me ponía a pensar, ¿qué necesidad había de mencionarlos por nombre? Si Pablo decía, me abandonaron todos los que están en Asia, pues iba a ser suficiente. Pero la razón de llamarlos por nombre era debido a que seguramente estas personas eran conocidas por muchos creyentes en el entorno donde Pablo estaba. Si tú decías Figelo, iba a ser así, sí. No estoy equiparando ni mucho menos, pero es como si, por ejemplo, llegara con nosotros alguien y nos dijera, ¿sabes qué? El hermano Nelson Morales se apartó del Señor. Imagínese cuán impactante sería para la vida de muchos de nosotros. Damos gracias a Dios que, por el contrario, el hermano ha sido un testimonio continuo a lo largo de toda su vida y de su ministerio, de amor a la palabra de Dios y de un andar piadoso ante el Señor. Pero los llama por nombre porque seguramente eran conocidos, eran reconocidos por su anterior andar espiritual. Esto significa que la reputación que usted pueda levantar en el Señor, hermano, no es garantía para que usted no termine en algún punto de su vida apartándose del Señor. No es garantía para que usted pueda confiar en sí mismo del hecho de decir, no, bueno, eso le puede pasar al hermano Carlos, le puede pasar a Pedro, pero al pastor no. O sea, eso no le puede pasar. Estamos en continuo peligro a causa del pecado y tenemos que entenderlo de esa manera. Por esa razón creemos que es la obligación de los creyentes abstenerse de cualquier tipo de relación con lo pecaminoso. Pasamos a la siguiente diapositiva y ahí habla de qué pasa con nosotros luego de pecar habiendo sido salvados. No vamos a entrar ahorita a estudiar que si seguimos siendo salvos o no, porque ya lo estudiamos la primera semana y hemos entendido que el pecado no nos pone en peligro en cuanto a nuestra salvación. En lo que sí nos pone en peligro es en cuanto al efecto del pecado en nuestra vida presente. Y dice ahí en primer lugar, dice, ¿qué pasa con nosotros luego de pecar habiendo sido ya salvados? En primer lugar dice, somos de mal testimonio a los inconversos. Y si bien el versículo que aparece allí en el libro de Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo está haciendo referencia al pueblo de Israel y está diciendo, le está hablando de los motivos por los cuales ellos están reprobados ante el Señor. Aquí dice en el capítulo 2,
versículo 24 dice de la siguiente manera: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. De todo aquello en lo cual los judíos se gloriaban, en lo cual ellos podían llegar a confiar, en lo cual ellos podían llegar a decir, esto es algo que produce, que nos mantiene a salvo y ya no hay pecado que pueda vulnerar nuestra vida espiritual. Aquí dice que el nombre de Dios era blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Muchas veces les he contado la historia de un señor que me dijo, tú no conoces Dios. Y sabe, todos los días me pesa en el alma saber que esa persona probablemente era una persona no creyente y el único argumento sin conocerme al que pudo llegar en mi vida fue decir, tú no conoces Dios. Porque me comporté como si no lo conociera. En una tontería, en algo irrelevante. Pero el comportamiento pecaminoso de los creyentes termina siendo un tropiezo para aquellas personas que no conocen del Señor. Ellos terminan diciendo, no, mira, pues para terminar tratando a tu esposa, a mi esposa como tú la tratas, pues mejor así me quedo, hermano. O sea, pues para terminar siendo así de inconstante en todos los caminos de mi vida, como tú, pues así estoy mejor. Y qué pena que el pecado produzca eso efectivamente en la vida y en el comportamiento de los creyentes. Dice el siguiente punto, somos tropiezo a los creyentes. También en el libro de Romanos, en el capítulo 14, dice de la siguiente manera, Romanos 14, 20. Dice así, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Ahora, considere lo que menciona aquí la palabra de Dios. Dice, no destruyas la obra de Dios. Y dice, todas las cosas la verdad son limpias. Dice, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Hermanos, si bien hay muchas cosas que pueden ser irrelevantes o que para nosotros, y ese es el conflicto con el cual nos encontramos permanentemente, juzgamos el pecado como algo permisible o como algo tolerable para nosotros. Pero el punto no es si para usted es malo, el punto es si de acuerdo a los principios de la palabra de Dios es permitido o no es permitido. Ahora, dice que somos tropiezo. Aquí el apóstol Pablo dice, cómete lo que quieras, pero lo que sí debes de considerar es que está mal hacer tropezar a otros por causa de lo que comes. En ese momento se constituye en un tropiezo. En ese momento se constituye en algo que termina estorbando la vida espiritual de otras personas. Y por esa razón, hermano, es que nos encontramos permanentemente en la necesidad de reconocer, en la urgencia de reconocer que nuestra vida continuamente necesita ser pasada por el filtro de la palabra de Dios y no por nuestro propio criterio, no por lo que para nosotros está mal. Yo podría decir, para mí no está mal, no sé, venir en short a predicar. Pero si a lo mejor viene una persona y dice, oye, pues hermano, ¿qué onda? ¿Cómo se va a parar allí así? Es entonces mi obligación dejar de venir así porque termina siendo un tropiezo para el hermano. Equilibremos también esto. Nunca podremos darle el gusto suficiente a toda la gente. Y comienza diciendo no puede venir en short y termina diciendo tiene que venir casi con una burka de talibán para predicar porque, o sea, nunca tenemos que, sí, evitar ser un tropiezo para los hermanos, pero también necesitamos evitar colocar exigencias pues que no existen para con otras personas, ¿no? Sigue el siguiente, dice, somos incapaces
de servir. Avi, puedes leer 2 de Timoteo 3:15 y José 1 de Corintios 3 del 1 al 3. ¿3, 5? 3:5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se dice. Ok, ahí decimos que somos incapaces de servir, y ahí el apóstol Pablo está haciendo la descripción de personas que van a tener un determinado comportamiento, pero que la realidad de ellos es que no siempre, ahí sí aplicaría lo que coloquialmente hemos escuchado de no todo lo que brilla es oro. Cualquiera puede venir a la iglesia, cualquiera puede cantar alabanzas, cualquiera puede dar la ofrenda, cualquiera puede guardar una determinada apariencia familiar de paz y armonía y tranquilidad. Pero lo que no puede hacer cualquiera, y solamente los creyentes lo pueden hacer, es dar fruto. Y por esa razón dice aquí que tendrán apariencia de piedad. No dice que van a ser piadosos, solamente van a tener la apariencia. Solamente van a tener van a dar la finta de que son creyentes, pero en realidad se van a comportar como si de verdad no lo fuesen. Van a tener un vocabulario cristiano, pero usted lo ve como trata a su esposa, y usted diría, un cristiano no trata así a su esposa. Ellos van a levantar las manos a la hora de cantar y decir, te alabamos, Señor, y van hasta llorar ahí a la hora de hacerlo. Pero en el momento de reconocer su pecado y su responsabilidad, ellos van a buscar permanentemente excusas y razonamientos personales para decir, no, pero es que lo que hice fue por esto, y no, pues es que tú no entiendes, me tienes que comprender, tienes que ponerte en mis zapatos. No me tengo que poner en nada. O sea, lo que cada uno de nosotros tiene que entender es que la piedad puede ser fingida, pero a final de cuentas, la piedad a la larga manifiesta si era piedad o era simple fingimiento, una apariencia. Después dice, somos distinguidos por la carne. 1 de Corintios 3 del 1 al 3, José, por favor. Ahora, aquí menciona que el pecado lamentablemente nos distingue como carnales. Pasa muchas veces que a veces no sabemos el nombre de cuando, no quiero decir esperemos que esto pase, en el sentido de que ojalá terminemos murmurando unos de otros, pero eso es lo que pasa normalmente en iglesias grandes, cuando no sabes el nombre de alguna persona, pero el apelativo o la forma en la que lo identificas es el que siempre está allí, al que siempre está regañando a su esposa en público, el que siempre está, que no puede tener a sus hijos en paz, el que sus hijos le hacen sus berrinches y él, ay, perdón, sí. Y lamentablemente el pecado es lo que termina distinguiéndonos, es lo que termina colocando o lo que termina haciendo o colocándonos un nombre, por decirlo de esta manera. Y aquí Pablo lo que le dice a las personas de Corinto, le está diciendo, ustedes porque se comportan de esta manera, dice, no son carnales, o sea, su comportamiento no es como el de un creyente, su comportamiento es como si fuese alguien que no conoce del Señor, que es dominado por su propia naturaleza pecaminosa. Eso es lo que pasa con el pecado cuando se permite que cohabite en nuestra vida y que lo tengamos allí sencillamente, pues un tanto medio ahí camuflajeado, pero no lo solucionamos.
Y en último lugar dice, somos causa de tristeza a Dios. Y ese versículo que aparece allí es Efesios 4:30, donde hace referencia al efecto que el pecado tiene en la vida, en la persona de Dios. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, aquí es importante que cada uno de nosotros considere que el principal afectado, y eso usted lo ve desde el libro de Génesis, cuando menciona que la maldad del hombre había llegado a un nivel, pero ya que era insostenible. Recuerda lo que dice ahí en el capítulo 6 de Génesis, a la respuesta que Dios tuvo como consecuencia de ver el comportamiento de los hombres en el pecado, y dice, y le dolió en su corazón. Eso significa que Dios no es un Dios como las mamás, que está preparado con la chancla para aventárnosla sobre nosotros y que seamos castigados. Sino es un Dios que se duele del pecado. Un Dios que dice, no lo hagas, por favor, no sigas comportándote así. El principal afectado por medio del pecado ni siquiera somos nosotros mismos. Es la persona de Dios, porque nosotros le contristamos. ¿Quién le tiene de ustedes miedo, no sé, a las arañas, a las ratas? O sea, ¿a qué le tiene miedo usted, hermana Elisa? A las ratas. Imagínese que yo la metiera aquí en un espacio como el del púlpito, y ahí adentro metiera 100 ratas. Imagínese, o sea, sería una situación así, no la podría tolerar. Y después de que yo la sacara de allí, después de decirme de todo menos que soy bonito, me va a decir, ¿por qué lo hiciste? Si tú sabías que que era algo que me dolía, que me lastimaba, que no podía tolerar, ¿por qué lo hiciste? En esa misma actitud nosotros colocamos al Espíritu Santo de Dios cuando sabemos que hay cosas que no son permitidas por la palabra de Dios y aún así decimos, igual lo hago, igual lo sigo. Hay una conducta muy lamentable de los creyentes y decimos lo siguiente, sabemos que lo que vamos a decir no está bien y decimos la siguiente frase como para decir, ya me puse a cuentas con Dios, ya hice un abono para el pecado que voy a cometer ahorita. Y decimos, que Dios me perdone, pero... No, pues hermano, si necesitas que Dios te perdone, no lo hagas. Si necesitas que Dios te perdone, no lo digas. O sea, es así como, como yo me acuerdo con mi mamá. O sea, habían cosas que, por ejemplo, yo sabía que a ella le iban a molestar y era así como que yo decía, pues igual me vale y lo hago. Y ya después uno ahí andaba tratando de contentar, de decir, ay mamá, perdóname, es que no lo quise hacer. Mentira, otra mentira. No lo quisiste hacer, ¿y por qué lo hiciste entonces? O sea, ¿te fuiste obligado o algo así? Ahora piense, pasamos a la siguiente diapositiva. Y dice, ¿cuál es la solución divina ante este conflicto permanente? Ya hablamos de nuestra situación tan desesperada por el pecado en la vida del creyente, pero ahora dice, en primer lugar, dice ahí que es la confesión. No vamos a leer ahora los versículos porque ya tenemos un tantito del tiempo encima, pero ahí aparece el libro de Salmos capítulo 51. Y ese salmo fue escrito por David después de que fue confrontado por el profeta Natán luego de haber adulterado con Betsabé. Y él ahí le decía, en el Salmo 51 dice de la siguiente manera, contra ti y solo contra ti he pecado. Y dice, y ahí comienza diciendo el Salmo 51, dice, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Ahora piense lo que dice allí, contra ti. Oye, pero pues si con la que pecaste fue con Betsabé, a la que agraviaste fue a la mujer con la que estabas casado. Terminaste matando al esposo de Betsabé. ¿Cómo que contra ti solamente?
Y es que, hermano, muchas personas pueden estar involucrados en nuestros pecados, pero ¿sabe directamente quién es el ofendido cuando nosotros participamos de esa conducta? Dios. Las otras personas son sencillamente afectados, pero en realidad el ofendido en este caso es Dios permanentemente. Y confesar literalmente significa decir lo mismo que Dios dice sobre nuestro pecado. Lamentablemente muchas veces confesamos, se lo pongo de una manera alegórica, espero que me entienda. Muchas veces confesamos que nos robamos una cuerda, pero no decimos que en la punta de la cuerda venía un caballo. Confesamos, sí, Señor, pues sí, perdóname por no estar asistiendo a la iglesia. Sí, hermano, pero no le dijiste que no estás viniendo a la iglesia porque no nada más te ocupaste en lo que no tenías que ocuparte, sino que el día anterior te pusiste hasta las chanclas y para callar tu conciencia dijiste, bueno, ya le pedí perdón a Dios por no ir a la iglesia. Sí, pero ¿por qué no viniste a la iglesia? Terminamos confesando lo menos para que se nos perdone lo más. Aquí lo que David hace, él dice, contra ti he pecado. Y él no minimiza las cosas. Él no dice, es que Señor, pues debes de entender que yo tengo ciertas necesidades y que pues yo soy el rey y pues si no hubiese sido el rey, no podría tener acceso a cualquier mujer del reino. Ahí prácticamente era como si David dijera, pues la culpa es tuya, Dios. Pero en lugar de eso, él dice, contra ti y solo contra ti he pecado. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted cuando falla delante del Señor, cuando peca? Reconozca su pecado, acérquese al Señor y vuelva a estar en paz con Él. El momento de confesar sus pecados no es antes de celebrar la cena del Señor, no es el domingo cuando decimos vamos a orar, sino que es día tras día, en el momento en el cual cometemos alguna cuestión que agravia a la persona de Dios. En segundo lugar, dice la disciplina. Aquí está mi mamá presente ahorita. Y a no ser que yo tenga corta memoria, yo no recuerdo una sola vez que yo haya dicho a mi mamá cuando me iba a zumbar porque bien me lo merecía, que yo haya dicho, muchas gracias mamá, eres la mejor. Qué afortunado soy de que me vas a dar unos buenos tablazos por desobediente. Eso nunca pasó. Yo en ese momento decía, tan severa tienes que ser, tan exigente tienes que ser, pues me hizo bien. En el momento era causa de dolor, causa de tristeza. Y es lo que dice ahí el versículo en Hebreos 12:11. Dice de la siguiente manera, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Menciona algo importante, dice que han sido ejercitados. ¿Cuántos de ustedes se han puesto de repente a correr? Y dices, tengo que bajar esta panza. Y saliste el primer día y regresaste rengo, o sea, de que no habías corrido, pero ni para alcanzar al camión para trabajar, ya que me descuente, no hay bronca, ¿no? O sea, tú decías. Y el primer día era doloroso. El segundo día tú decías, no, de a tiro, yo soy masoquista, me tiene que gustar esto para, si me duele, ¿por qué lo sigo haciendo? Y fue pasando el tiempo y recién después de unos meses comenzaste a ver que ya no dolía, sino que ya era algo gratificante para tu cuerpo. Te sentías bien. Y no quiero decir con que nos acostumbramos al dolor, sino que ese dolor, a la larga, produjo su fruto de justicia. Hermanos, si tú y yo tenemos que ser quebrantados en algún momento por la mano de Dios a causa de nuestro pecado, abrace el dolor. Y no digas, Señor, ¿por qué eres tan malo conmigo? ¿Por qué bendices a los demás y a mí no?
seguramente Dios está tratando de trabajar en su corazón, en su vida, y tratándole de enseñar de la mejor manera. Y el último dice, la restauración. Y en Gálatas 6:1, allí habla con respecto a la obligación que tienen todos los creyentes. Esto no es una obligación solamente del pastor o de las personas que están en el liderazgo. Con respecto al pecado de otros, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora, aquí la palabra interesante dice restaurarle, y literalmente significa volver a colocar un hueso al lugar del cual salió. Tenemos aquí a dos enfermeras. Analí, cuéntanos, ¿cómo se comporta una persona a la que se le zafó un hueso? No lo puede mover, pero está sonriente. Duele mucho. ¿Produce alivio volver a colocar el hueso en su lugar? Pero ¿produce dolor a ese procedimiento? Produce mucho dolor. Ahora, esto dice que es una obligación de todos los creyentes tomar al que pecó y volver a insertarlo en la parte del cuerpo de donde se salió. Y en el proceso será doloroso y el proceso va a ser difícil. Pero dice aquí, considerándote a ti mismo. Porque probablemente algún momento de la vida yo voy a necesitar que me inserten de nuevo en el lugar donde yo tenía que estar. Porque probablemente yo voy a necesitar ser abrazado y ser protegido por el cuerpo en lugar de ser exhibido. Y este es lo que la palabra de Dios marca con respecto a lo que es nuestra obligación, no de exhibir, no de señalar, sino de marcar un propósito claro de lo que tenemos que hacer, aún con el pecado ajeno. La última, dice ahí, ¿qué previsiones debemos tomar? La siguiente diapositiva. Dice, no proveer para la carne. Hermano, si a usted le resulta difícil, por ejemplo, si usted no puede dejar de fumar, pues hermano, no vaya solo a la tienda. O sea, cosas tan absurdas como lo que estoy diciendo, no es absurdo, es puntual. Si usted tiene problemas con el alcohol, pues no ande ahí dándose sus vueltas por el bar preferido, sino que manténgase lo más lejos posible. Dice, no proveas para la carne, no le des materia prima al diablo para obrar en tu corazón. Y la siguiente dice, resistir al diablo. Y ahí dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ya lo dijimos hace un rato, aquí no nos vamos a poner a reprender al diablo, ni a atarlo, ni a decir que te quitamos poder y que aquí en la iglesia tu obra está suspendida, porque imagínese, no hay principio bíblico que diga que podemos actuar de esa manera. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. De nada sirve que usted huya del pecado si no se somete antes a la persona de Dios. Si no reconoce que en él está la solución al conflicto del pecado en su alma. Y vamos a memorizar el versículo para la siguiente semana. Es Primera de Juan 3:10. Ante esto necesito disculparme porque el versículo aquí tiene un error. El bueno es el que aparece aquí. Le falta un qué aquí en el versículo. Ahí anóteselo. Primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Vamos a repetirlo, los que están aquí de mi lado derecho, donde está Analí Levi. Entonces dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Primera de Juan 3:10. Vamos a repetirlos acá, del lado que está la hermana Berta.
Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan 3:10. Ok, ahora, insistimos. La parte que dice ejecuta, conecta y proyecta, esas son preguntas que usted tiene que ir contestando en su casa. La primera pregunta dice, ¿qué pecados te has estado permitiendo de manera continua a pesar de haber sido salvo hace tiempo? La verdad, soy muy mentiroso. Bueno, póngalo así. Me permito hablar mal de los hermanos. Póngalo allí como tal. No se preocupe, no lo vamos a poner aquí para saber quién habla mal de quién. No lo siga haciendo, evidentemente. Y así usted tiene que ir contestando todas las preguntas. ¿Ok? Comenzamos 5 minutos después, por eso estamos terminando 5 minutos después. Entonces, vamos a terminar y damos gracias a Dios. Vamos a orar en esta mañana. Y después de 15 minutos comenzamos con el culto. Señor, te agradecemos por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra nos enseñas y tú nos das principios para poder atender tu voz y que podamos ser capaces de reconocer nuestra profunda necesidad de ti. Ayúdanos, Señor, a romper cualquier vínculo de pecado en nuestra vida que nos lleve a vivir de una manera no digna delante de ti. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en Cristo Jesús.